Hola, ¿qué tal amigos de YouTube o de Facebook? Según donde me puedan ver. Hoy el día está un poquito nublado, así que por eso no traigo gafas. Entonces pues se ve relativamente bien. Entonces vamos a platicar. Fíjense que acabo de subir un video, creo que fue el sábado. Y hoy voy a subir otro. Este, pero fíjense que surgieron cosas interesantes en la semana. Eh, Yo tengo una investigación abierta ante la fiscalía y hay cosas que pues no puedo decir porque si no se perdería el sentido de la investigación. Pero hay cosas que pues, creo yo ya no se van a investigar y pues no tiene caso seguirlas guardando. Pero bueno, eso por un lado, obviamente por otro lado, pues vamos a checar vamos a ver qué hay hoy de noticias. Que fíjense que está complicado el tema político en México porque el INE, como ustedes sabrán, está descalificando, digamos, está desacreditando a algunos personajes de la política mexicana como Félix Salgado, ¿verdad? Eh, por su presunta investigación, así como otros. Entonces, por otro lado, el INE, este, pues Morena ya está tomando cartas en el asunto, el partido. Todo le está diciendo al INE, ¿sabes qué? Vamos a proponer que te remuevan del cargo. Entonces, digo, no es poca cosa, o sea, básicamente está dejando sin candidatos no sé, a varias, bueno, a un par de, de estados, creo yo, o entidades, no sé, municipios, eh, por la parte de Morena. Entonces, básicamente, fíjese que el argumento del INE es que Morena tuvo que haber presentado pues obviamente sus gastos de precampaña y Morena dice, pues yo no tuve precampaña. Dice, no le hace, me la tuviste que haber presentado y por eso te voy a descalificar de las elecciones. Entonces, eso más bien parece ser una de esas triquiñuelas priistas de antaño del PRIAMPAN PRD. Pero bueno, esa es una cuestión. Este, Aquí tengo en la portada la mujer esta, creo que era salvadoreña, que asesinaron en Tulum. Pues la clásica técnica policíaca de ponerle las rodillas sobre el cuello, sobre las cervicales y pues la asesinan. Pues lástima, la verdad. Fíjese que acabo de ver en un Twitter que retuiteó la escritora Cristina Rivera Garza, donde precisamente se muestra la foto de la mujer esta asesinada en Tulum. También se muestra la, la foto de las niñas, de las jóvenes adolescentes que cargan el ataúd de la joven esta que fue asesinada. Y también se ve en ese mismo Twitter eh, la foto de una mujer veracruzana que le entregaron los restos de su hijo en una bolsa de plástico negra. Y sí, la verdad sí, sí, esas tres fotos sí están bastante crueles, pero bueno, pues así es la cuestión aquí. Entonces, que inclusive la propia secretaria de gobierno salió a decir que qué onda con esa mujer. El Bukele, el presidente, dijo que qué pasó ahí, ¿verdad? Bueno,
Bajo reserva express, suelten el toro, la orden de Morena. Salgado Macedonio lista impugnación ante el Tribunal Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. En México no hay tolerancia para el machismo, López Obrador. Pero fíjense lo curioso que dijo el presidente, no hay tolerancia para el machismo, pero quien sometió a la mujer hondureña, perdón, fue una mujer, no sé qué tienen, o sea, ya ahorita ya es, que fíjense que dice muerte de mujer en Tulum, un acto de incompetencia y abuso policíaco, Encinas. Pero quien la sometió fue una mujer, o sea, dicen ahí machismo, pero pues quien sometió a la mujer fue otra mujer. No sé. La sangrienta balacera entre el presunto sicario del cártel Jalisco y contra el operativo MZ. Eh, bueno, ustedes saben que yo estoy estigmatizado. Y bueno, pues ando haciendo algunas conjeturas por mi cuenta, ¿verdad? Eh, entonces, pues, bueno, les voy a platicar algo que me pasó el día sábado. Es algo referente a mí, obviamente, y también referente a lo que sucede en México, como ustedes saben. Resulta ser que, como ustedes saben, estoy estigmatizado, entonces, pues a veces hay cosas sospechosas, ¿verdad? Que generalmente en México ustedes saben también, que cuando dices, oye, es que algo parece sospechoso, te dicen, no, pues es que estás loco, ¿no? Loco. O padeces de tus facultades. Es lo típico que te va a decir un mexicano, para pronto. Pero bueno, entonces vi una camioneta sospechosa el sábado, en la noche, que yo ya la había visto por aquí. Resultó ser de un familiar de un vecino que venía de visita. Entonces resulta que la camioneta, yo venía caminando, se para atrás de mí, no apaga el motor, luces encendidas, camino otro poco y me alcanza la camioneta otra vez, el sujeto venía hablando por teléfono y total que ya cuando me asomé ya estaba estacionada la camioneta, o sea, pues dije, pues este cuate que me anda siguiendo, ¿qué onda? Entonces ya le fui a tocar a una vecina porque estaba estacionado ahí y le dije, ¿es tu camioneta? Me dice, no, ha de ser de otra persona. Entonces tomé mi iPad, le tomé unas fotos, entonces se acerca el dueño de la camioneta con su esposa y me dice, oye, ¿por qué le tomas foto a mi camioneta? Bórralas. Bueno, digo, mira, es que sucedió esto, tú venías pues atrás de mí en tu camioneta, por eso te me hiciste sospechoso. No, es que si fuera sospechoso estuviera ya, yo vengo a ver a mi suegra. Ah, bueno, pues es que te me hiciste sospechoso. Total que la mujer me acaba diciendo algo muy ignorante, la esposa de la persona esta. Me dice, mira, te vas a dar en la madre con mi marido, le vamos a hablar a la patrulla y te van a llevar porque eso es un delito. Le dije, tomarle fotos a una camioneta no es un delito.
Le digo, dígame qué artículo del código dice que eso es un delito. No, no es de ningún código. Bueno, ahí se inventó el delito la señora, ¿no? O sea, si ella dice que es delito, pues bueno. Pero, o sea, me quería golpear a través de su marido. Quería llamarle a una patrulla, que me llevara a la patrulla y presentar cargos penalmente. O sea, fíjense nada más. No quería nada la señora, ¿no? Pero bueno, la ignorancia ante todo. Ante todo, una recomendación a todos los mexicanos: pónganse a leer su constitución. Fíjense que yo leo, fíjense, esto que me acaba de pasar el sábado. Generalmente es así: la gente te amenaza con cosas que ni siquiera son un delito. O cosas que sí son un delito, pero te lo quieren simbrar porque ellos creen que así es el delito. Como por ejemplo, a mí generalmente muchas mujeres me acusan de acosador, nada más porque las veo. Entonces ya hemos dicho reiteradas veces que el acoso es el asedio. No es de que una mujer diga me acosa y ya por eso va a ser acoso. Pero bueno, entonces muchas veces la gente no sabe qué es un delito realmente. Y por otro lado, no sabe interpretar el delito. Es decir, muchas veces confunden, por ejemplo, el acoso, que hoy todo el mundo quiere una cacería de brujas. No saben realmente qué es el acoso. Las mujeres sobre todo no saben. Entonces muchas se dicen acosadas. Pero bueno, de ahí obviamente que te quieran simbrar el delito, ¿verdad? Hay muchas mujeres, por ejemplo en mi caso, que se prestan para simular el acoso, ¿no? Hacen movimientos sugerentes, a veces con su pelo, o incluso se llegan a inclinar, ¿no? Para que uno les vea las nalgas, porque así se llaman, nalgas. Hacen de todo las mujeres, casi se paran de pestañas para que las vea y digan, sí, me vio, acosador. Ah, bueno, sale. Entonces, pónganse a leer su constitución porque me están afectando. Es pura información falsa la que dicen, no es cierto. No es así como se conduce el delito. No es lo que ustedes digan que va a ser un delito. Entonces, ya tengo gente amenazándome, intimidándome, tomándome fotos porque creen que estoy cometiendo un delito. Entonces, eso es precisamente lo de mi investigación. Alguien está rindiéndole culto al delito, apología al crimen, incitando el odio. Y la fiscalía, pues no puede hacer su trabajo. Algo tan sencillo. Pero bueno, eso por una parte. Entonces con esto, con lo que me sucedió, pues obviamente habló la voz de la ignorancia de parte de esta persona. Pues bueno. Pero resulta que en ese momento que yo estaba hablando con el dueño de la camioneta y su esposa, sale una vecina. Fíjense, ¿eh? Y ya les empieza a ayudar, ¿no? Como diciendo, pues son mis cuates, yo los conozco y que no sé qué. Bueno. Y en eso a la señora se le ocurre decir, es que se robaron una camioneta de enfrente. Aquí en la cuadra, bueno, a nosotros no son camionetas de trabajo, no propiamente de nosotros. Nos han robado 2 camionetas en la casa. Entonces yo les digo a las personas, mira, aquí roban mucho, autopartes roban mucho. Entonces, cuando yo le estaba tomando las fotos, me dicen, no, pues, bórralas, porque te la puedes robar. Entonces, como salió la vecina a decir que se habían robado una camioneta, pues estos dijeron, pues se la quiere robar, le está tomando fotos. Yo le dije, mira, yo nada más le estoy tomando fotos para tomarle el número de placa y checarlo en internet que la camioneta no sea robada, ¿no? Porque me pareció sospechosa. Entonces, resulta ser que esta vecina salió, como se dice vulgarmente, a hacerles el paro, ¿no? A estos cuates. Pero dijo, es que se acaban de robar la camioneta de aquí enfrente.
O sea, le robaron una camioneta a un vecino, una Chevrolet blanca. Entonces, como los mexicanos son bien chismosos y yo estoy estigmatizado, pues ya sabrán que pues sobre el muerto las coronas, ¿no? O sea, ya los conozco, o sea, van a pensar mal de mí, van a pensar que como yo le tomé fotos a esa camioneta, pues yo me robé la camioneta del otro vecino. Aquí la gente piensa así, ¿eh? Los Ecatepunks así piensan. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán. Entonces, pues así se hacen los chismes. Eh, Fíjense que eh, eso por un lado, ¿no? O sea, vuelvo a decir, la ignorancia de los mexicanos es primordial, desafortunadamente es primordial para que se den muchas noticias falsas. Yo precisamente escucho muchas noticias todos los días, yo me entero de lo que pasa. Y muchas de las cosas precisamente son por ignorancia, porque mucha gente cree que está pasando algo que no necesariamente es un delito. Por ejemplo, estaba yo escuchando a un licenciado de recursos, de derechos humanos, perdón, y dice: en México se siembra maíz, pero también se siembran delitos. A mí en lo personal me han querido sembrar el delito, varios delitos, pero sobre todo el delito de acoso. Pues yo creo que me pasa unas 20 veces al día. Pero como yo sí soy una persona bien informada, pues no han podido lograrlo, ¿no? Entonces, aquellas personas que están en la cárcel por un delito que no cometieron, debieron haberse informado de sus derechos, debieron haber informadose pues de cómo son las cosas en México. Entonces, queridos amigos, ese es el consejo. Infórmense bien, porque hay muchos malos policías, hay muchas células delictivas que se dedican a enajenar a la sociedad. Precisamente ahorita estaba escuchando a Carmen Aristegui y precisamente estaba hablando de que ahí en Yucatán, en la obra, en la construcción, a los trabajadores se les induce la dependencia a las drogas, se les extorsiona, incluso los desaparecen, los asesinan. Entonces, las células delictivas se dedican a distorsionar la realidad, se dedican a violentar a la sociedad, porque pues ellos necesitan mucha corrupción para tener más ganancias. La corrupción a ellos les beneficia, ¿no? O sea, pueden trabajar tranquilamente. Y precisamente para allá va mi segundo tema del día de hoy. Voy a prender un ventilador, se va a escuchar medio feo. Pero precisamente para allá va mi tema de hoy, mi segundo tema. El trabajo, la vida laboral en México, la complejidad de la vida laboral en México. Entonces, el video del día de hoy precisamente se va a tratar, yo les voy a dar mi testimonio, esto va a ser un testimonio, de cómo es la vida laboral vista desde el punto de vista de Juan Manuel Aguirre, o sea, yo. Entonces, el tema yo creo que es bastante interesante. Pues no es la primera vez que yo escucho de este tipo de cosas, de que se extorsionan a los trabajadores y bla bla bla. En México la extorsión es muy común,
La coacción moral es muy, muy común, es algo, la incitación al odio, la apología al crimen, es un delito muy, pero muy común. eh, Muy, muy común, es muy, muy común. Eh, entonces, es algo con lo que se batalla todos los días. Todos, 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 todos los días. Este, y es algo muy complejo, por cierto. Finalmente es la cultura mexicana, se tiene que respetar, pero obviamente se respeta hasta el punto de que no afecte los derechos de una persona. Entonces, bueno, pues es una completa cuestión, digamos, muy complicada. Eh, entonces yo les voy a dar mi testimonio, espero que no me malinterpreten. Eh, Antes de pasar a eso, obviamente los muertos de Myanmar, este, pues la represión en esos países es muy fuerte. A partir de este lunes se aplica la segunda dosis en Ecatepec. Ve calendario y requisitos. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Es que se trabó un poquito la computadora. Entonces, en esta cuestión laboral, ayer yo estaba pensando en todo lo que me ha pasado laboralmente. Entonces, yo se los voy a platicar, yo se los voy a comentar. Obviamente las empresas me van a odiar, pero así es. Y aquí básicamente se van a matar dos pájaros de un tiro. Porque les voy a hablar un poquito de la vida laboral en México. Y por otro lado, pues voy a desvelar a la sociedad mexicana, ¿no? Esa sociedad que a mí me ataca estigmatizándome. Entonces, voy a empezar por la primera empresa que yo pisé, que es una empresa que se dedica a hacer carrocerías, que se llama DAPSA. Y esa empresa le trabaja el gobierno. Yo estuve ahí de 2008 a 2010. Y es una empresa que se dedica... en ese entonces estaba la guerra contra el narco, que sigue todavía, pero empezaba. Entonces ahí fabricaban las tanquetas de la PFP, ¿no? Policía Federal, todo eso. Hacían las ambulancias del IMSS de traslados, o sea, le trabajaban a Peña Nieto, al Calderón, le trabajaban al gobierno, prácticamente. Hacían también las grúas de la CFE. Y bueno, en ese entonces, precisamente en ese entonces fue cuando se quitó la CFE. Y nada más se quedó Comisión Perón Luz y Fuerza del Centro. Y nada más se quedó CFE. Entonces la cuestión es que yo trabajé en esa empresa. Y la verdad pues a los trabajadores nos trataba bastante mal. Al grado de que, por ejemplo, había personas que la sacaban a punta de pistola del baño. Porque pues ahí los guardias eran muy agresivos. Ahí los guardias traían una escopeta, traían una 9 milímetros en la cintura. Y con esa violencia pues pasaban a dar rondines, ¿no? Pues así era la vida en esa empresa DAPSA. Obviamente pues había muchas personas tenían sus amantes ahí, ¿no?
tanto hombres como mujeres. Lo típico que sucede en México. La vida, ¿cómo se le puede decir? Una segunda vida en una empresa, ¿no? Así como que llegas a la casa, tu esposa, vas al trabajo y tienes la otra novia. Era muy común, o es muy común, yo digo que sigue siendo muy común. Entonces, la vida ahí era como muy violenta, el trabajo era muy, muy violento. Entonces, en ese sentido, pues obviamente, pues la cuestión ahí, pues así era, ¿no? En esa empresa. Después yo pasé a una empresa que lo deben de conocer, se llama Comex. Hay una planta en Tepexpan. Pues ahí todos, de entrada, la mayoría de mis compañeros tenían amantes, tenían hasta 2 amantes. Porque ahí obviamente se ganaba bien, la mayoría tenía amantes. Y obviamente pues aquí lo que viene al caso es que muchas empresas dicen tener valores, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? O sea, no necesariamente una empresa va a tener valores. Más bien es difícil que una empresa tenga valores. Dicen tener valores, pero no tienen valores. Y generalmente el discurso que te avientan en las empresas es la familia. Lo primerito es la familia. Y es lo primero que cualquier trabajador, sobre todo si el trabajador gana bien, es el primer valor que violenta, ¿no? Porque cuando tienes un amante, pues obviamente violentas el valor de la familia o los valores familiares. Bueno, pues no sé, después me pasé a una empresa que se llama Oltu, que es una empresa francesa. Pues igual, generalmente ya saben, ¿no? Las amantes, todo eso. En el trabajo no se deja de hablar de otra cosa más que de la novia, de la esposa, del amante. Los hombres viven muy enajenados con la mujer en México. Pues esa empresa, ¿qué se puede decir? Fíjense que algo que les voy a comentar, muchas veces a mí me tratan de un fracasado. No es lo mismo estar estigmatizado que estar fracasado, es muy diferente. Entonces, la cuestión aquí es que por ejemplo, en la primera empresa que yo trabajé, que se llama DAPSA, pues ahí mi estancia fue para pues yo poderme superar. En ese entonces yo tomaba un curso de inglés. Pero después mi carrera era dirigida hacia el mantenimiento industrial. Entonces yo viví una época muy muy complicada. Laboralmente hablando, pues estamos hablando de años de transición de gobierno. 2011, 2012, ¿no? Mucha crisis, mucha violencia. Entonces, yo por ejemplo, me puse a recordar, y más o menos en la empresa Oltu, se salieron, en el tiempo que yo estuve, y estoy hablando de 3 o 4 meses, se salieron aproximadamente 5 personas, ya sea que las despidieron o renunciaron. Después me contraté en una empresa transnacional que se llama Dana Autometales. Esa empresa era algo muy chistoso porque había 2 plantas sobre la misma calle. Había Dana Autometales y Dana Engranes. Entonces cuando tú llegabas a contratarte, te contrataban en la planta que era Dana Engranes, donde sean engranes, tenían CNC y todo eso, ¿no? Tornos, fresas, etcétera. Entonces, cuando te contrataban ahí. Entonces tú llegabas y pues veías la planta y decías, ay, está padre, ¿no? Pero para esto, ya después de la contratación, una vez que firmabas el contrato, ya te decían, pues tu planta va a ser allá atrásito. Va a ser Dana Autometales, no Dana Engranes. Y precisamente esta contratación la hacía una mujer.
O sea, era una triquiñuela, ¿no? Un engaño. Primero como para animarte, y ya después, pues, tu planta donde vas a laborar es allá, no es aquí. Pero bueno, entonces ya te mandaban a Dana Autometales, que era una planta que carecía de especificaciones. Porque, por ejemplo, había mucho, como era fundición, había mucho hollín, mucha polución. De hecho, me daban muchas gripas. Por eso me salí de esa empresa, porque mi salud se empezó a deteriorar. Y yo dije, yo no voy a dejar aquí mi salud por unos pesos. Entonces, esa planta no tenía filtros, porque tenían que estar filtrando el aire para que no se te dañaran los pulmones. Entonces, a pesar de que era una empresa transnacional, carecía de muchas normas, la verdad. Y bueno, igual ahí la gente pues solía tener muchos amantes, ¿no? O sea, era lo común. Ahí lo típico, lo que sí no me gustó, o lo que se me pareció grotesco, es que ahí había un sindicato, el CNC, que nos obligó a llevarle porras a Erubiel Ávila. En ese entonces estaba de campaña. Y bueno, o sea, te obligaban, porque era obligatorio. Que precisamente yo he leído reportajes donde, por ejemplo, el Baster Gordillo vendía o negociaba los votos de sus agremiados, del sindicato, del CENTE, de la CENTE. Negociaba esos, pues esos votos para un partido, ¿no? Supongo que los sindicatos como la CRO, como el CNC, Antorcha, pues también los negocian, ¿no? Supongo yo. Entonces ahí pues me tocó esa, ¿no? Que a mí nunca me llegaron a decir, oye, tú tienes que votar por el PRI o por el PAN, o, a mí no. Pero bueno, eso ya es una conjetura propiamente mía, no puedo aseverar nada. Entonces, pero sí, ese fue mi capítulo en Dana. Y después, la última empresa de las supuestas empresas estables, ¿no? De la infraestructura, de la manufactura, fue una cartonera que se llama Smurfit Kappa. Igual, o sea, me acuerdo que nos tocó el año nuevo y contrataron una chica para que diera un show, ¿no? Así, ya sabes, de striptease, pues. Yo no fui, yo no acudí. No llegué al salón. Pero ahí igual se usaban muchas amantes, ¿no? Igual yo cuando estuve ahí en esa empresa, para aquellos que me llaman fracasado o que no puedes hacer nada, pues más o menos entre que corrieron a 5 de mi departamento, que era mantenimiento, 5 o 6 personas, por ahí así, si no mal me acuerdo. Y estoy hablando que en esa empresa yo estuve laborando como 5 o 6 meses. O sea, y había personas de todo, había quienes no tenían vocación, había quienes sí, había quienes ya tenían años de experiencia, había quienes no. Lo que sí les puedo decir que en todas estas empresas que les acabo de mencionar, yo nunca recibí una capacitación. O sea, pues no. O sea, estabas a prueba. O sea, de entrada estabas a prueba. Yo en el área de mantenimiento. Ah, perdón, se me escapaba una empresa que se llama Convermex, que es una empresa poblana que hace vasos desechables. Esa empresa me contrató 8 días y a los 8 días me corrió. Pero lo curioso de esa empresa es que hacían puro scrap. Hagan de cuenta que toda la manufactura que hacían, la mayoría, el 90%, iba a la basura, ¿no? A reciclarse el producto. O sea, era una empresa bien chafa. Pero bueno, me contrataron 8 días. Y eso por un outsourcing. Y precisamente esa es mi queja, ¿no? Que pues uno se prepara, toma cursos, etcétera. Y yo tomé un curso de PLC en la Mexicana de Electricidad, pero era el curso. O sea, yo no soy programador, o sea, yo nomás tomé el curso como para
pues darme una idea de lo que era el PLC, la programación. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Pues yo tomé el curso, pero no soy programador, no he programado, pues. Ah, o sea, tú llegabas, yo por ejemplo llegaba y decía, yo tomé el curso, y te decían, ah, ¿sabes PLC? Uy, no. O sea, lo primero que te hacen en la entrevista, en cualquier entrevista que tú llegues, lo primero que hacen es te dicen, oye, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estudiaste? No, pues en el CONALEP. Ah, entonces ya sabes electricidad. Bueno, una cosa es saber electricidad y otra cosa muy diferente es que tú sepas cómo se le da mantenimiento a una máquina específicamente, ¿no? Hay inmensa cantidad de maquinaria eh, de muchos tipos, o sea, no es posible saber, es imposible saber cómo funciona una maquinaria y cómo le vas a dar mantenimiento. Pero bueno, cuando tú llegas a la entrevista, lo primero que te dicen es que tú ya sabes, ¿eh? O sea, a ellos no les importa si acabas de salir de estudiar o no, a ellos no les importa si tienes experiencia o no, o sea, tú ya sabes. Se supone que te deben de dar una capacitación, pero esa capacitación nunca llega. Lo que sí es que te ponen a prueba, ¿no? Lo primero que te vamos a poner a prueba. Yo no sé si sepas, yo no sé si hayas visto una máquina cartonera, yo no sé si hayas visto fundición o cualquier otro tipo de manufactura, ¿no? Yo no lo sé, o sea, yo nomás sé que te voy a poner a prueba. Y generalmente te terminan corriendo porque pues, no pasas la prueba. O sea, eso le pasa a cualquier tipo de persona. Entonces la cuestión es esa. La cuestión básicamente es esa, que pues uno no conoce, por ejemplo, pues la maquinaria, ¿no? Uno no tiene experiencia y generalmente no te dejan hacer básicamente nada. Básicamente te contratan para correrte dentro de 2 o 3 meses. Esto obviamente es porque pues la empresa tiene una plantilla de trabajo. Y si tú entras a trabajar van a tener que correr a otra persona. Y esa otra persona obviamente pues tiene esposa, familia, casa y tiene que mantener a sus hijos y no va a dejar su plaza para dártela a ti. Entonces, aquellas personas que me dicen que soy un fracasado, pues simplemente que el estilo de vida en México es así, o sea, habemos muchas personas que yo creo que nunca vamos a encontrar estabilidad laboral en México. Y esa es una realidad. Y estamos hablando de empresas establecidas que supuestamente tienen que cumplir la norma, bla, 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 ¿no? Empresas con valores que al final no tienen ningún valor. Pero bueno, entonces, que en ese entonces también estaba entrando la mal llamada reforma laboral. Muchas empresas, por ejemplo, operaban con el outsourcing, que siempre fue ilegal, pero más sin embargo lo hacían, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Yo dejé esa etapa de ser un mantenedor, de darle mantenimiento. Por ejemplo, en la Comex, cuando yo trabajé en la Comex, fue una etapa muy dura, muy durísima. Era 2010. Ya como por el año 2011, 2012, ya la Comex ya se había vendido a Sherwin-Williams, creo, o 2014, no me acuerdo. Pero supongo que ya por ese entonces, porque una transacción así no es de la noche a la mañana, ya por ese entonces ya Sherwin-Williams ya estaba tocando la puerta de la Comex. O sea, ¿qué onda? Pues véndemela. Entonces, fíjese que en ese entonces, en 2010, en los pocos meses que yo estuve ahí trabajando, fue durísimo, fue una estancia durísima porque
muchos trabajadores pues ya tenían 20, 30 años laborando y obviamente pues cobraban muy bien. Entonces, eso fue un golpe durísimo, durísimo, porque eh, en la Comex, en ese entonces, eh, pues empezaban a correr a muchos personas que ya tenían muchos años laborando. En ese sentido, pues imagínense, hay un sindicato en la Comex, que el sindicato finalmente no sirvió para nada. Ojo, cuando la empresa dice vamos a correr, vamos a correr. El sindicato generalmente se vende, no se mete. Entonces, a mí me tocó una época muy difícil porque en ese entonces empezaban a correr a muchas personas, pues porque no les querían pagar ya tanto sueldo, o simplemente porque pues no encajaban en el equipo de trabajo. Era muy difícil saber a quién iban a escoger, quién iba a ser el siguiente. Lo que sí es que estaban corriendo personas. Yo no fui el único. Bueno, yo en ese entonces acababa de entrar. Obviamente la plaza la querían los sindicalizados para alguno de sus hijos, primos, hermanos. No se la iban a dar a un don nadie, según ellos, porque yo no conocía a nadie dentro del sindicato. Entonces, eso por un lado, ¿no? Yo tenía de un lado el sindicato, que no quería que yo me quedara. En segundo lugar, tenía esta presión de la empresa que estaba corriendo a las personas que pues ya no quería, pues ya todos estaban muy presionados. A mí me tocó que corrieron a 2 sindicalizados. Y ya después, tiempo después, me encontré a otros compañeros, a un compañero, que ya habían corrido a otros más. Entonces, fue muy difícil, la verdad. Incluso creo que hasta corrieron al jefe de mi departamento, ¿no? Que igual no tenía mucho tiempo ahí trabajando. Entonces, la vida laboral era muy difícil, la verdad. Entonces por eso yo decidí dejar la industria manufacturera, porque no llegaba a nada. O sea, te contrataban y te corrían, te contrataban y te corrían. O sea, era una cosa grotesca, pero así era. O sea, así era la vida laboral. Yo creo que sigue siendo así, la verdad. Y ya de ahí me salí a la obra a trabajar. En la obra es muy diferente. No hay tanto esto. No se da tanto el acoso, no se da tanto este tipo de cosas de la bigamia prácticamente. Porque obviamente en la obra se trabaja más duro y cuesta mucho más trabajar, ganar el dinero, entonces no te lo vas a ir a gastar con la amante, ¿verdad? Entonces en ese sentido, eh, es más, es como, es diferente pues. Pero por ejemplo, ¿no? Les voy a platicar la anécdota de una empresa que se llama Inversa Instalaciones. Esta empresa, yo estaba trabajando en un inmueble de oficinas que está ahí sobre Ingenieros Militares, así se llama la avenida. Es el límite entre la ciudad y Naucalpan. Y precisamente enfrente hay una procuraduría, ¿no? Hay un complejo, un edificio de la procuraduría. Entonces, la empresa, bueno,
se les perdieron unos equipos y resulta que la empresa dice no pueden salir, los electricistas no van a salir. Entonces nos secuestraron ahí básicamente, o sea, porque fueron 2 horas más o menos, no fue mucho, pero pues, no había una orden obviamente judicial para nuestra retención. Entonces básicamente fue un secuestro, ¿no? Express, 2 horas ahí. Llegaron unos judiciales sin la orden. El problema es que ya habían dejado salir a toda la obra, excepto a los electricistas que trabajamos para la empresa Inversa Instalaciones. Entonces, los judiciales llegan y dicen, oye, me los voy a llevar a todos. Ya me dijo su patrón que me los voy a llevar a todos. Digo, a ver, espérame, ¿quién te dijo eso? No, tu patrón ya me dijo. Le digo, ¿y por qué me estás intimidando? ¿Por qué me estás amenazando? Y entonces ahí como que el judicial ya como que la pensó, ¿no? Como que dijo, y entonces se van los judiciales y y le digo a uno de mis jefes, le digo, oye, ¿por qué estás diciendo que nos lleven? No, pues tú te lo robaste, el equipo ese. No, pues entonces el que nada debe, nada teme. Digo, oye, pero pues es mi tiempo, pues, o sea. Ya me dice, no, pues tú no temas nada. No, o sea. Total que las personas estas, los judiciales, no tuvieron muchos argumentos. Pero obviamente llegaron muy rápido porque pues el dueño del inmueble, pues supongo ya es un influyente y pues de volada, ¿verdad? Rapidísimamente mandó a sus secuaces. Pero ahí lo importante, lo indispensable es señalar que, por ejemplo, la empresa Inversa Instalaciones, pues no supo manejar la situación, ¿no? O sea, inclusive nos puso en charola de plata para los judiciales, para que nos llevaran. Afortunadamente yo soy una persona que siempre reclama sus derechos. No soy como cualquier tonto mexicano que le dicen súbete a la patrulla y se sube. Entonces a mí no me lograron intimidar los judiciales. Entonces yo me salí y ya mis compañeros se quedaron ahí, pero ya el lunes siguiente nos vimos y dijeron, no, pues no pasó nada. Total que, pues ahí la observación es que los patrones, los supervisores de la empresa, pues se prestaron a las malas interpretaciones, algo medio sádico, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque obviamente en México, pues ustedes saben que hay mucho abuso policíaco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya en la obra, pues la verdad, pues también yo nunca me encontré una empresa con valores. Y fíjense que en los próximos meses, obviamente yo llevo ya más o menos 2 años encerrado aquí en mi casa. Pues yo pienso salir a pedir trabajo ya en los próximos meses, no sé. Lo que pasa es que la fiscalía es muy lenta y se tarda muchísimo en investigar una situación. Entonces, la cuestión aquí es que yo no sé, pero fíjense que últimamente ha pasado lo de la costeña, ¿sí se acuerdan que el chavo se orinó, ¿no? Ahí en los chiles o no sé qué era ahí. Por ejemplo, en la Jumex, en la costeña son bien mamones, o sea, pagan bien poquito y la verdad es gente sin valores. Pero bueno, o sea, fíjense que ayer yo estaba pensando una cosa. Si los mexicanos dicen tener valores, bueno, la verdad ¿quién soy yo para decirles que viven una posverdad? ¿Verdad? O sea, yo no soy nadie, o sea, si la gente quiere creer que tiene valores,
pues qué bueno, que así sea, ¿no? Este, que así sea, pues sí, o sea, si la gente en México les gusta la posverdad, pues está bien, pues, nada más no me afecte, ¿no? O sea, a mí no me gusta vivir así, en una mentira. Este, pero, por ejemplo, yo en la obra, yo caminé por varias empresas. Pues, en la obra no hay estabilidad. O sea, hoy entras, mañana no. O sea, eh, es difícil, es difícil, es difícil. Eh, es muy complicada la obra para encontrar un lugar estable para trabajar en la obra. Es complicadísimo, es muy, 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 muy difícil. Este, pero así trabaja la gente. Hoy trabaja aquí 6 meses, un año, mañana está allá en otra, bla, bla, bla. Y así es, de cierta manera así es. Pero pues hay muchas cosas que no, irregulares sobre todo. Sobre todo en la obra, por ejemplo. eh, pues hay mucha corrupción. Las empresas que trabajan en el sector de la construcción, pues hay mucha corrupción. Entonces, pero bueno, pues esa es mi vida laboral a grandes rasgos. Pues la verdad yo no me, no sé, yo voy a salir a pedir trabajo, pero pues es, me da pena, la verdad. Los mexicanos, sobre todo las empresas, dan pena ajena, la verdad, me dan pena. Y sobre todo la parte de cuando dicen, oh, es gente de trabajo, gente de familia. Bueno, cada quien, cada quien. Este, y sí, a veces también dan asco, porque sí, sí, sí da asco la gente a veces. Bueno, eso se los platiqué, creo que ya se los había platicado más o menos de esta situación, pero eso se los platico a raíz de la ignorancia de la gente. Mm, vuelvo a repetir que no saben lo que es un delito, no saben interpretar el delito, que se ponen a hablar cosas que no saben. Y la verdad, pues yo lo veo mucho, ¿no? Con la gente de mis vecinos que, pues es gente sin valores, que, bueno, ¿para qué les digo? Pero eso sí, muy, muy justicieros. Les gusta mucho la justicia en propia mano, ¿no? Está difícil en México, está muy, muy difícil. Es una sociedad muy, muy compleja, muy violenta. Eh, y la otra cuestión muy importante es que Ecatepec es uno de los municipios más violentos de México. Uno de los municipios más violentos en un país muy violento. Entonces, es muy complejo, muy, muy difícil. Sobre todo por la parte esta de la doble moral, ¿no? Acuérdense que en México siempre hay la doble cara, la doble moral. Es muy fuerte esa parte mexicana es fuertísima, ¿no? La doble moral es muy, muy, muy fuerte. La gente, pues así vive. A mí no me gusta, la verdad, la cultura mexicana. No, la verdad, no. No, pues no, no llena mis expectativas, la verdad. La vida común, la vida típica en México, este, pues no, 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 no. Eh,
Bueno, yo los dejo por el día de hoy. Ya estoy ahí. Hola, hola. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Es que ahí se traba la computadora, por eso le hago hola, hola. Bueno. Entonces, por cierto. La Constitución dice que a ninguna persona se le va a prohibir trabajar o dedicarse a cualquiera cosa que ella quiera. Así que, pues por aquellas personas que me andan maloreando, pues les recuerdo que son cuestiones constitucionales. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver si puedo leer otras noticias, otros encabezados, a ver si me encuentro algo por aquí. Fíjense que platicar de todo esto está bien porque es dejar atrás un capítulo de mi vida que la verdad a veces creo que vivir en México no vale la pena. La verdad es un país muy desdichado. Pero así es la vida, o sea, no. Mucha gente me dice, pues vete. No, o sea, una cosa es que yo esté hablando de cómo es la vida en México. Y otra cosa es que yo me quiera ir, o sea, fíjense que los mexicanos tienen muy pegado eso de estás loco. Y la otra es la de ya vete. O sea, también hay que recordarles a los mexicanos que el destierro y la proscripción no están permitidas en México. Como que se les olvida esa parte. Sobre todo a los servidores públicos. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? General Power System abrirá planta de generadores en Hidalgo tras inversión de 600 millones de pesos. Órale. Por cierto. Eh, es que me estaba acordando de algo, pero bueno. Vamos a ver si podemos encontrar otras, un poquito más de noticias aquí. Sí, ¿cómo se llama esa empresa? Es que me estoy acordando de algo.
Pa, 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 pa. Ah, ya. Bueno, es que me estaba acordando de algo. Este, Dice que es algo bien importante. En ese trayecto, en esos 3 años más o menos, del 2010 al 2013, pues obviamente yo salía de las empresas y me contrataban otras, pero en eso pues había veces que pues pues hacía yo entrevista en ciertas empresas. Por ejemplo, una vez fui a hacer una entrevista a la Koblenz de Vallejo y pues el mundo de la electricidad es muy grande, siempre hay una cosa que no vas a saber. Generalmente la persona que te entrevista te quiere preguntar, o sea, siempre tiende a preguntarte algo que no sepas. Cuando tú ya sabes lo común, lo normal, ya después te pregunta cosas que pues es muy difícil saberlas, ¿no? O sea, son de esas cosas que tendrías que ser un gurú de la electricidad para saberlas. Pero bueno, es una forma de no contratarte vía la incompetencia, ¿no? Eres incompetente, no supiste contestarme esa preguntita. Lo siento, no necesitamos que sepas esto. Muchas veces ni siquiera es indispensable. Pero bueno, eso me pasó en Koblenz. Después, bueno, antes de que yo hiciera esa entrevista, yo fui a una empresa brasileña que se llama Gerdau Sidertul, que está en Cuautitlán Izcalli. Es una brasileña. Y ahí estaba contratando una empresa que se llama Manpower, creo. La primera vez que fui, y eso ya se los había comentado, ahí vi la importancia de la familia para los mexicanos. En ese sentido, la persona que me entrevistó, pues generalmente te hacen la pregunta de los familiares, pues el famoso examen socioeconómico. Pues con quién vives, cuántos años tienes, quién es tu papá, a qué se dedica tu papá, tu mamá. Fíjense que ahí fue una historia bastante interesante porque yo le digo, no, pues es que no conozco a mi papá. Y si tu mamá, no, pues tampoco vivo con mis tíos. Entonces en ese momento la persona de la empresa reclutadora que se llama Manpower, que trabajaba para la siderúrgica, ¿verdad? Gerdau, inmediatamente cambia el tono de la conversación, dice, te hablamos cuando te necesitemos. Entonces, en ese sentido sí es complicadísimo, ¿no? Cuando, pues bueno, por azares del destino, pues no te toca tener una vida común. Y pues sí, te terminan discriminando, ¿verdad?
En México es muy, muy, muy difícil, la verdad. Muy, muy difícil. Sobre todo la cuestión prejuiciosa, la cuestión esta de los estigmas, de la... eh, ¿cómo se le dice? De los estereotipos. Es muy complicada, es muy, muy, muy y generalmente, precisamente, los mexicanos son muy grotescos porque generalmente acuden a los estereotipos, ¿no? O sea, ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Cavazos, ¿no? Ya lo dijo su ex esposa, que dijeron, bueno, es que como es un perdón, es un magistrado, ¿verdad? ¿Cómo un magistrado va a violar a sus hijas? Es lo mismo. ¿Cómo te vamos a admitir a ti que no tienes ni papá ni mamá? ¿Verdad? Que eres un donadie. Así te trata la gente. Generalmente así es, o sea, el mexicano siempre es así, ¿no? ¿Cómo tú nos vas a hablar a nosotros? Tú que estás estigmatizado. Bueno, ellos no lo ven como estigmatización. Ellos lo ven como una cosa así de, pues, te tocó ser así o estar así porque, pues, ni modo, así te tocó. Entonces, pues ya, con eso yo creo que ya termino esta cuestión. Y todo eso se los comunico porque yo sé que esas cosas, pues, difícilmente la fiscalía las va a tomar en cuenta. Eh, pero bueno, eh, ahora sí ya me despido. Espero que mi testimonio los haga reflexionar. Sobre todo ahorita que voy a salir a pedir trabajo en estos meses. No me pienso encontrar unas empresas muy buenas, la verdad, pero pues dicen por ahí que a falta de pan tortilla es buena. Eh, pues lástima, lástima. No sé, la verdad he estado checando los portales de empleo, sí hay bastante trabajo. Para hacer pandemia, la verdad sí hay bastante. Pero nada es seguro en México. Desafortunadamente el trabajo en México es muy inestable. Pues vamos a ver qué pasa en estos días, ¿no? No sé. La verdad estoy muy indeciso a dónde ir a pedir trabajo. Una vez, hace unos meses, mi hermana me dice, ponte a vender chicle. Bueno, 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 bueno. Los mexicanos son muy, tienen mucha imaginación. Pero bueno, de todo hay en México. Pero bueno, yo ya los dejo por el día de hoy. Yo creo que ya no voy a volver a tocar este tema de mi vida laboral. Eh, Así que mm, pues ya, por ahí lo dejo. Es un capítulo en mi vida muy desagradable, pero me ayudó a entender muchas cosas. O sea, eso es lo importante. Que ahora sé cómo es la... No solamente que te lo diga un reportero, ¿no? Eh, Porque hay muchos sociólogos, políticos que saben cómo funciona la sociedad. Pero no es lo mismo que te lo platiquen a que tú lo sepas. Eh, bueno, sale pues, bye bye.